El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, califica al TEMEC como el peor acuerdo comercial en la historia. Buscará la aprobación del Congreso para terminarlo. Hoy se conoció el Liberation Day desde Washington. En este anuncio, el presidente Trump da a conocer aranceles recíprocos para varios países en todo el mundo. A China, por ejemplo, le impone uno del 34% y a la Unión Europea hasta uno del 20%. Estados Unidos revoca las visas de trabajo y de turismo a los integrantes del grupo Los Alegres del Barranco, luego de que proyectaron imágenes del líder del cártel Jalisco Nueva Generación en sus conciertos. Y viene la disputa por un inmueble derivó en una agresión a balazos que dejó 2 muertos y un menor herido. Fue una mujer de 74 años quien disparó contra una de estas víctimas mortales. Ocurrió en Chalco. Esta familia, la mujer y sus 2 hijos, ya fueron detenidos. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención. Y hoy mucha información en torno a la economía. Vamos a estar muy pendientes de las consecuencias que trae el anuncio hoy de Donald Trump. Y por supuesto, son las 7 de la noche, tiempo del centro de México. En Asia ya está amaneciendo. Ya es jueves. Ya estaremos muy pendientes de lo que esté sucediendo en ese sentido, por lo que corresponde con la apertura de los mercados en Asia. Y como vemos, todo se encuentra prácticamente en rojo. El índice Hang Seng se encuentra con una pérdida del 4.31%. Vemos el Nikkei con una caída del menos 3.26%. Shanghái se está resistiendo a la caída, y también otros de los mercados en Asia. Ya estaremos observando cómo se deriva esta jornada que comienza en aquella región del mundo. Allá ya es miércoles, allá ya es jueves 3 de abril. Ya veremos lo que ocurre en ese sentido. Bueno, acaba de ver el momento en el que el presidente Donald Trump firma esta orden ejecutiva para que entren en vigor los aranceles recíprocos desde la medianoche del 3 de abril. Sin embargo, en ese anuncio no mencionó a México ni a Canadá, ni en estas gráficas que vamos a ver adelante y que mostraba sobre los aranceles recíprocos. Sin embargo, sí se fue en contra del tratado comercial entre México, Canadá y los Estados Unidos. Señala que fue el peor acuerdo comercial en la historia. Since the beginning of NAFTA, the worst trade deal ever made. It was a horror show. I was able to determine it. They all said you'd never be able to get it out. We had to get approval from Congress to get it terminated. We had to live with that deal. It was the worst trade deal ever made by far. But since the very beginning of NAFTA, our country lost 90,000 factories. Bueno, no hace mucho sentido porque Donald Trump rehizo este acuerdo y en su momento cuando lo rehizo, él señalaba que era el mejor acuerdo comercial al cual Estados Unidos podría aspirar y hoy lo escuchamos. A quienes también Donald Trump sí les impuso aranceles fue a China y a la Unión Europea. Sin embargo, aseguró que estas tarifas son gentiles en cierto sentido en comparación a lo que ellos les pusieron a los Estados Unidos. China, first row, China
67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Bueno, el presidente Trump también culpó a las administraciones pasadas por las afectaciones a la industria estadounidense, mismas que desencadenaron los aranceles recíprocos. But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen. And they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why, effective at midnight, we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles. Durante su discurso, el presidente Trump también habló sobre la seguridad de la frontera y añade que es la más segura en años. Incluso, pues dice que lo que él vivió dentro de su primer mandato también supera esto. And we now have a border that's the best border that we've ever had, even better than it was my first term. My first term we did good, but this one we really specialized in. We've done really well. And we had records then. We had the best, safest border. 4 years ago, we had the best border there ever was. And now we have, you've actually matched it and done even better. And we're going to get it down the right way. And we want people, by the way, to come into our country, but we want to come in through a legal process. We want them to come in legally. Fue un mensaje que comenzó en punto de las 2 de la tarde, tiempo de México. Acabó alrededor de las 3 de la tarde cuando firmó este documento que veíamos hace unos segundos. Y hubo reacción por parte del gobierno mexicano. Hace unos momentos concluyó una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum con sus integrantes de gabinete. Vamos con mi compañero Carlos Vega, quien tiene los detalles. Carlos, buenas noches. También se da en el marco de lo que va a ocurrir el día de mañana con la presentación del plan México, este plan muy ambicioso que tiene el gobierno federal de la mano de la iniciativa privada y que mañana seguramente también estarán dando cuenta de lo que responderá el país dentro de las decisiones para imponer o no aranceles también recíprocos. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Jaime, te saludo con gusto desde Palacio Nacional, donde, bueno, como ya lo comentabas, esta tarde se dio una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum e integrantes de su gabinete. Comentarte que fue una reunión pues rápida de aproximadamente hora y media, donde a la cual asistió el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de Energía, Luz Helena González, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco. También a este encuentro asistió Altagracia Gómez Sierra, quien es la coordinadora del Consejo de Asesores Empresarial del Gobierno Federal, y que, bueno, nada más nos comentó, fue la única que quiso dar declaraciones después de esta reunión. Nos comentó que ya el día de mañana veremos precisamente los detalles, conoceremos los detalles de este Plan México que ha mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum y que ya mencionabas, Jaime. Será el día de mañana que la presidenta Sheinbaum Pardo encabezará este acto en el que estará acompañada de su gabinete legal y ampliado. Va a estar acompañada también de gobernadores, principalmente pues emanados de la llamada Cuarta Transformación. Va a estar también convocados diversos empresarios de diferentes sectores y por supuesto militantes de Morena, quienes presenciarán las medidas que tomará o que anunciará la presidenta Sheinbaum que se tomarán como parte de ante estas medidas arancelarias que ha anunciado el presidente Donald Trump. Y pues bueno, será el día de mañana en este acto en el que conoceremos pues cómo encarará el gobierno mexicano pues todas estas medidas que ha anunciado el gobierno estadounidense.
Ya veremos, Carlos, qué es lo que sucede. También veremos si hay algún pequeño adelanto, aunque sea en la conferencia del pueblo que tiene verificativo todos los días, ahí en Palacio Nacional, que comienza alrededor de las 7:30 de la mañana. Veremos si hay respuesta ahí o si la presidenta, junto con su gabinete y con quien la acompañe, se esperan hasta las 12, hasta el mediodía, para conocer la respuesta del gobierno mexicano ante lo que hoy se dio a conocer desde Washington. Carlos, gracias. Cuídate. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que va a presentar un programa integral este jueves, al que hacíamos referencia, tras el anuncio de los aranceles recíprocos por parte de Donald Trump. Esta estrategia no responderá con medidas arancelarias, esto es lo que señaló la presidenta, sino que buscará fortalecer la economía del país. Entonces, por eso el programa que vamos a presentar mañana no es solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a poner Estados Unidos, que ya tenemos algunos y que hemos decidido esperar a lo que presenten mañana. Y además vamos a seguir dialogando con Estados Unidos, que hay buena comunicación. Entonces es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional. Bueno, también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reaccionó ya a los aranceles de Trump y lo hizo con este mensaje. Adelanta que mañana también, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, responderán a los aranceles del presidente de los Estados Unidos. Leyendo este mensaje y ateniéndonos a él, entonces lo más probable es que mañana, desde la mañana, con la presencia del propio ex canciller de la República y actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se conozca qué hará el gobierno mexicano frente a lo que anunció hoy Donald Trump. Ante esto también, quien ya hizo la respuesta a través de este comunicado es la International Chamber of Commerce México. Instó a una pronta resolución de las medidas arancelarias por la administración estadounidense, señalando que estas, junto con las represalias de otros países, elevan costos de manufactura, aumentan de precios al consumidor y afectan la competitividad de las empresas estadounidenses. Si bien el USB respalda los esfuerzos para equilibrar las condiciones comerciales, enfatiza que es crucial mantener un entorno estable que minimice el impacto económico y que, por supuesto, dé garantías de competitividad a los Estados Unidos dentro del comercio global. Que Estados Unidos no rompa los acuerdos, no rompa las reglas, no rompa las propias leyes que se han estado estableciendo a lo largo de los últimos 50 años. Vamos a detenernos un poco para ver cómo se distribuyeron los aranceles recíprocos del presidente Trump. Vamos a detenernos primero con China. China fue uno de los países, pues sí, sin duda más afectados, ya que el arancel de Estados Unidos va a ser del 34%. Le sigue la India. La India también es uno de los países sumamente afectados. A este país integrante del bloque económico de los BRICS le impuso un arancel del 26%. Otro país asiático también al que Donald Trump le impuso arancel fue a Corea del Sur. Ahí se verifica un arancel del 25%. Ahí lo vemos. Vamos del continente asiático al último país de esta zona, Japón. Japón tendrá un arancel del 24%. Y hace unos días veíamos un bloque comercial que se puede hacer también entre estas naciones. Veremos si se formaliza y veremos también de qué manera se establece. Ahora vámonos a otra parte del mundo. Ya veíamos, la Unión Europea también le fue impuesta una tarifa del 20%. Mientras que en el continente americano, Donald Trump también impuso aranceles a la Argentina con 10%. Mire que la Argentina no le está pasando nada bien en temas económicos, a pesar de tener una afinidad importante y incluso el propio Javier Milei asistió a los eventos de la toma de protesta del propio Donald Trump. Pues bueno, no le importó y también le receta un arancel del 10%. Los aranceles recíprocos no fueron los únicos anuncios de hoy. Previo al evento de Donald Trump, el Departamento de Comercio de la Unión Americana también anunció que impondrá aranceles a todos los productos derivados del aluminio, entre ellos las latas de cerveza y refrescos. Esta nueva tarifa va a entrar en vigor desde la medianoche del viernes 4 de abril. Esto afectará a todas las latas de aluminio que entren a los Estados Unidos, mismas que, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, superaron los $7,500 millones. Aquí en México, Constellation Brands, que es una empresa
que hace cerveza y que elabora cerveza para el mercado norteamericano, pues tendrá un impacto durísimo. ¿Qué pasará con todas las cervezas que importa México hacia la Unión Americana? El golpe será también nuevamente para el consumidor norteamericano. México se encuentra dentro de los 5 productores más importantes de cervezas a nivel mundial y de los principales exportadores de este producto. Ya veremos el impacto de lo que se pueda generar. Y ya que estamos hablando de negocios, Ana Cari, ¿cómo recibieron los mercados el anuncio de Donald Trump? ¿Qué dicen los futuros de las bolsas? ¿Qué dice el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Qué dice Asia? ¿Cómo te encuentras, Ana Cari? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Te saludo con gusto hoy en el día de los aranceles, el día de la liberación, como lo llamó el presidente Donald Trump. Y los mercados, las reacciones de los mercados no se hicieron esperar, pues después de este anuncio, el dólar estadounidense cayó 1% en su comparación contra el euro, la moneda que se utiliza en las regiones en donde más pegó este arancel que ya comentabas hacia la Unión Europea, pero también cayó frente a otras divisas como la libra esterlina y el franco suizo. En las cotizaciones en tiempo real, el peso mexicano se aprecia 0.23% para llegar en 20 unidades por dólar. Luego de conocerse que al menos por el momento México queda fuera de estos aranceles recíprocos, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0.87%. En esta ocasión, los mercados cerraron antes del discurso del presidente de Estados Unidos y recordarás, Jaime, que a inicio de la semana hablábamos sobre el fuerte impacto que tenían las bolsas europeas en ese momento. Y bueno, vuelve a suceder, vuelve a pasar. Las principales índices de la región cerraron en números rojos, la más pronunciada, la bolsa de Frankfurt, con una caída de 0.66%, mientras que en Wall Street cerraron al alza con incrementos que lideró el tecnológico Nasdaq con un aumento de 0.87%. Pero ojo, estas son las acciones que cerraron antes del anuncio de Donald Trump. Sin embargo, en el mercado de futuros, las acciones que siguen al Standard & Poor's cayeron más de 3%, mientras que las del Nasdaq bajaron 4%, debido a la incertidumbre que permea entre los inversionistas por esta serie de aranceles y el fuerte impacto que pueden tener para los consumidores, para el comercio entre los socios y en general el intercambio entre todos los países. En las compañías tecnológicas más importantes, las llamadas 7 magníficas, las acciones cerraron con una ligera baja, las de Microsoft y Alphabet, mientras que Meta cayó 0.35% y subieron Apple, Amazon y Nvidia. Y sorprende el caso de Tesla, que a pesar de que registró el peor trimestre en ventas desde 2022, sus acciones repuntaron 5.33%. Y es un caso muy importante porque además hoy Elon Musk se vio envuelto en rumores sobre la posibilidad de que acabara su cargo que tiene en el gobierno, en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Se hablaba de que dejaría pronto este cargo. Sin embargo, ya en una publicación de X dijo que esas noticias son falsas y que se mantiene, así que sí sorprende mucho este caso. En el mercado petrolero, el West Texas Intermediate, la mezcla que es de referencia en Estados Unidos, subió 0.72% y la mezcla Brent de referencia europea ganó 0.62%. Y te acordarás que también platicábamos de cómo ahora los inversionistas se acercan más hacia los activos que son más de refugio. El oro volvió a alcanzar un nivel récord de $3,161 por onza, un aumento de 0.9%, y otro activo de refugio que es como más actual, que utiliza en este momento, es el Bitcoin, que cayó 3.5% para ubicarse en $82,623, Jaime. Sí, lo vemos, el oro se pone y se coloca como pues un refugio para los inversionistas, por lo general, ante las incertidumbres económicas, inflación, volatilidad. El oro siempre se coloca dentro de estos valores como de los más beneficiados. Lo vemos por lo general siempre que hay algún movimiento extraño dentro de los mercados bursátiles. El dólar en este momento se está moviendo en el orden de los 20.23, es la cotización que se tiene en este momento en vivo, Ana Cari, lo vemos ahí en pantalla. Es importante también señalar cómo está sucediendo y cómo está fluctuando el tipo de cambio frente a la divisa norteamericana, Ana Cari.
Así es, Jaime, como lo mencionaste, eso es en tiempo real, se sigue moviendo el tipo de cambio del peso contra el dólar y no solo eso, también podemos ver ya que algunos mercados asiáticos ya empiezan sus primeras cotizaciones, ya jueves en aquellos países y algunos ya presentan caídas, los principales dos índices de Japón, el Nikkei que ya baja 4.4% y el Topix que presenta una caída de alrededor de 3.8%, aunque el de Shanghái está subiendo 0.05, pero recordemos, Jaime, estas son las primeras operaciones que se presentan en estos países, sobre todo después del anuncio de Donald Trump de este aumento de las tarifas, de los aranceles, y hay que ver cómo se van reaccionando conforme avancen las horas estos mercados y también cómo amanecen mañana. Así lo vemos el Nikkei con menos 3% y ahí estábamos observando también cómo se van colocando las variaciones, algunas negativas. Me llama mucho la atención que el mercado chino está abriendo en terreno positivo. Ya veremos cómo transcurre esta jornada. Ana Cari, gracias y ya veremos también qué es lo que sucede con la respuesta del gobierno mexicano. Cuídate mucho. Muchas gracias, Jaime. Vamos a seguir al pendientes. Y bueno, también es importante ver qué es lo que ocurre en distintos puntos de la frontera. No hay que perder de vista la vinculación que hay, comercialmente hablando, entre México y los Estados Unidos. Hay ciudades que dependen totalmente del comercio entre ambas naciones. Y estados, Baja California, Chihuahua, ni qué decir Tamaulipas, por supuesto Coahuila, son estados fundamentales que no se podría entender lo que ocurre en torno al tema comercial. Y por supuesto también del lado norteamericano. No se puede entender a Texas sin lo que sucede del lado mexicano. No se puede entender lo que ocurre California y otras entidades de lo que pase con el lado mexicano. Vamos directamente hasta los puntos fronterizos. En Tijuana, mi compañero Said Betanzos. En Chihuahua, mi compañera Blanca Carmona. Y en Sonora, Marco Flores. Comienzo contigo, Said. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, auditorio, compañeros. Comentarles que, bueno, pues exactamente hay una convivencia, lo que tiene que ver precisamente con toda esta industria, tanto de México como en Estados Unidos y en este caso en California, con Baja California. Te quiero comentar que las autoridades del gobierno de Baja California estiman que ahorita se encuentran frenadas, ellos dicen en espera, un total de $240 millones en inversiones, por lo menos de 10 industrias, y esto definitivamente tiene que ver con los aranceles, y sobre todo porque el gobierno del estado les está ayudando a conseguir a toda esta industria proveedores nacionales, porque de alguna forma todos estos aranceles que se están imponiendo a otras naciones vienen a afectar precisamente esta cadena de insumos, de proveeduría que se requiere, por ejemplo, nos decían para la industria de los semiconductores e incluso la inteligencia artificial, que es lo que en estos momentos está detenido debido a que estaban esperando este anuncio. Sin embargo, también las autoridades advierten en Baja California y también la misma industria que, bueno, pues tendrán que buscar algún esquema, sobre todo porque hay que recordar que aquí en Baja California está establecida una planta armadora de pickups Tacoma de Toyota, y que hasta este momento, pues bueno, ellos estaban esperando también estos anuncios para ver qué van a hacer, que si va a hacer el incremento en el caso de los vehículos una vez al precio final, si se va a adoptar o a consumir, vaya, este incremento, qué es lo que va a hacer esta industria. Sin embargo, lo positivo aquí es que hasta el momento estas empresas no han decidido que vayan a cambiar sus plantas, que vayan a dejar de contratar. Lo mismo incluso la empresa Kenworth, que también tiene de alguna forma establecido aquí parte de esta proveeduría de toda esta cadena de trailers. Así que, bueno, por lo pronto, ahorita hay un stand-by de esta espera, vaya, de $240 millones en inversiones, y un gobierno preocupado por conseguir la proveeduría nacional para esta industria en la región y que no se detengan estas exportaciones a los Estados Unidos. Claro que sí, Said, ya veremos qué es lo que ocurre en ese sentido y también las afectaciones que se tengan, indudables, sobre la decisión de Donald Trump. Permíteme tantito, Said, déjame ir a otro punto de la frontera norte con Blanca Carmona. Te encuentras en Chihuahua. Blanca, bienvenida, buenas noches.
Gracias, Jaime. Muy buena noche. Te saludo con mucho gusto desde la frontera de Juárez, en esta ocasión desde el Puente Internacional Paso del Norte, uno de los que nos comunica con El Paso, Texas. Y bueno, te comento que en esta región del lado mexicano sigue la incertidumbre por la posibilidad de que se revise el TECMEC y de que se dé por terminado. Te comento que los empresarios nos señalan que se requiere estabilidad y que, bueno, estos discursos provocan incertidumbre. Además, también los empresarios indican que algunas empresas ya están analizando la posibilidad de emigrar a Estados Unidos u a otros países. Señalan también que se requiere estabilidad para la industria maquiladora y para las pequeñas y medianas empresas. Jaime, también el bloque empresarial fronterizo reporta que en los últimos 18 meses en toda la franja fronteriza se han perdido más de 123,000 empleos. Tan solo en Juárez se han perdido 55,000 empleos y bueno, también se reporta que más de 400 pequeñas y medianas empresas han cerrado o están explorando la posibilidad de emigrar a Estados Unidos. Te comento también que la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana en Chihuahua celebra que México quedó fuera de los aranceles recíprocos y espera que el Congreso de Estados Unidos no permita que se dé por terminado el TECMEC. Además señala o coincide en señalar que la incertidumbre continúa en esta zona fronteriza por este discurso de Donald Trump ahora de la posibilidad de que se revise el TECMEC. Y bueno, finalmente te doy a conocer, Jaime, que Index Juárez anuncia que mañana inicia una campaña denominada Si Juárez Trabaja, Juárez Avanza. Esta campaña está enfocada a concientizar a los trabajadores, a la mano de obra, a que sean conscientes de la situación que hay con el gobierno de los Estados Unidos, que cuiden sus empleos, esto para evitar rotación y que la mano de obra, bueno, sea más valorada por los empresarios. Esta campaña inicia mañana y bueno, se pretende evitar la rotación de los empleados. Jaime. Perfecto, Blanca, atentos también, ya nos decía las afectaciones, cómo está orbitando todo en la creación y también en cortar empleos, ciertamente, cuando las empresas ya no les resulta benéfico todo eso. Gracias, Blanca, permíteme un instante porque voy con Marco Flores a Sonora, también en el norte del país. Marco, ¿cómo te encuentras? Jaime, muy buenas tardes a ti, todos los televidentes de acá al norte del estado de Sonora. Pues sí, aquí hay incertidumbre también referente a esta situación que se vive entre ambos países sobre la posibilidad de aranceles, sobre todo por tratarse de Sonora, uno de los estados de la República Mexicana pues de mayor exportación de ganado hacia la Unión Americana. Te comento que por aquí, por el norte de Sonora, se están exportando actualmente alrededor de 1,500 cabezas de ganado a diario, esta exportación que se da de lunes a viernes. Y pues hoy platicamos precisamente con el presidente de la Unión Ganadera del norte de Sonora, Jesús García, quien manifestaba pues que hay temor porque además de la sequía que ha afectado a esta región del país, pues también ahora con la situación de los aranceles que se imponen por parte del gobierno federal estadounidense, pues hay pues ahora sí que incertidumbre y ya se están contemplando pues algunas alternativas para los ganaderos, como pues optar o voltear para ver lo que es el mercado nacional, el vender las cabezas de ganado en el país, aunque esto pues representaría unas pérdidas de hasta el 40% en cada cabeza de ganado, ya que, por ejemplo, en una cabeza de ganado que se vende a Estados Unidos, pues se pudiera vender hasta en 16,000 pesos, 18,000 pesos. En cambio, si se vende en este país, pues se bajaría el precio apenas a unos 10,000 pesos por cabeza de ganado. Así que es una incertidumbre, para los ganaderos locales y pues a la expectativa de si pudieran haber afectaciones para este sector tan importante que es para la exportación desde Sonora hacia Estados Unidos, Jaime. Bueno, pues Marco, atentos para esto que nos estás comentando. Gracias, Marco. Blanca Carmona, también muchas gracias ahí en Chihuahua y por supuesto Said Betanzos en Baja California. Abrazo y estaremos regresando a lo largo de estos días para ver lo que ocurre y los impactos que tienen estas decisiones. Cuídense mucho. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya hemos visto cómo han reaccionado los mercados, sin embargo, vamos a detenernos ahora un poco en el análisis de cómo están estos aranceles y se cambia pues la geopolítica y todo lo que hemos visto en el mundo desde que termina la guerra. Hay que tomar en cuenta que cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambia, las decisiones cambian, se modifican y Estados Unidos comienza a tener una hegemonía y el mundo se comienza a construir, nos guste o no, alrededor del libre comercio, del capitalismo y todo esto.
y hoy estamos viendo pues un giro de 180 grados. Horacio Besson se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Horacio? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Ya es un mundo diferente? Ya empieza a ser un mundo diferente, ya el propio Trump se ve melancólico, evocando el siglo XIX y parte las primeras décadas del siglo XX, donde decía que funcionaba mucho mejor el mundo y Estados Unidos era mucho más productivo gracias a los aranceles. Y pues sí, a partir de terminar la Segunda Guerra Mundial, el famoso GATT primero, y todo esto bajo la batuta de Washington empezó a crearse un mundo de libre comercio. México y Canadá, recordemos lo que antes era el Tratado de Libre Comercio, y pues ahora le parece que el huracán Trump quiere arrasar con esa parte del mundo, ¿no? Y también, bueno, no, Trump no se detiene en eso, pero Estados Unidos logró ser la potencia que es por lo que mejor pudo hacer, que es hacer negocios con otros países y pues beneficiarse de esto que ocurre de libre comercio y de las situaciones que conocemos hoy del mundo. Hoy el líder de este país decide hacerse hacia atrás, según él, por lo que podemos escuchar en su mensaje y hablándole a su gente, es cuidar sus empleos, cuidar sus negocios, cuidar su economía, y ese es el argumento principal, Horacio. Ese es el argumento principal y es la cuestión que él está manejando, defendiendo, pero hay una palabra que creo que está en todo el mundo, incluso en el propio Capitolio, que es incertidumbre. ¿Qué viene? El propio representante, la misma Cámara de Representantes, legisladores republicanos están un poco en contra, algunos de ellos, sobre todo de los estados que están de los distritos que están muy pegados a Canadá, empiezan a manifestarse porque no saben qué tanto golpe va a haber por ahí. Y pues otra cuestión es cómo él, eso sí, arrasó dando los aranceles altísimos a Vietnam, a grandes socios, al propio China, a la Unión Europea, pero les hablaba al mismo tiempo, no estaba enojado con ellos, él estaba alegre, él estaba festivo. Estaba festivo y decía, la culpa, decía, fue de la gente que estuvo anteriormente ahí en la Casa Blanca. Incluso hablaba, daba loas, elogios a distintos países como a propio China, ¿no? Que puso ahí algunas palabras hablando bien de Xi Jinping y del país. Tenemos por ahí el discurso, si te parece, los vemos. I have great respect for President Xi of China, great respect for China, but they were taking tremendous advantage of us, and I commend them for that. I say, hey, if you can get away with it, that's okay. But, you know, they understand exactly what's happening, and they probably, most of them are saying it's about time they did something, but, and they're going to fight, and they're going to fight fair. Everyone's going to fight, you know, it's... Bueno, ahora, Horacio, ¿qué viene? Porque hemos visto o veremos la respuesta de la Unión Europea, veremos la respuesta de China. En algún momento China, junto con Japón y Corea, pues ya están levantando un poco esta posibilidad de unirse comercialmente hablando. ¿Se viene un nuevo orden mundial? Sí, creo que está forzándolo ahí, un orden geopolítico mundial. También esto va de la mano con el tratar de desligarse de la defensa de Europa, ¿no? También esto está obligando, por ejemplo, a Europa a económico y a nivel militar y a nivel de autosuficiencia buscar otros lares. Y también lo que tú comentabas de que Corea del Sur, China, Japón buscan un bloque conjunto en respuesta o como respuesta a los aranceles en conjunto. Entonces es esa situación de que sí se está forzando un nuevo orden mundial, económico, financiero, y ver qué pasa, la incertidumbre, veremos cómo mañana amanece Europa y los siguientes días serán claves, ¿no? En torno a la respuesta. Y la incertidumbre es la peor enemiga, ¿no? De los negocios, realizar y poder generar planes, ¿no? De empresas, países, pues considerando cuando hay incertidumbre, pues pocas decisiones se pueden tomar. Pero Horacio, ya veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Cuídate mucho. Buenas Igualmente noches. Estamos a la expectativa de qué pasa. Estaremos atentos. Zamorano, vamos contigo. José López Zamorano. Vaya que hemos hablado pues largo y tendido a lo largo de estos días. José, ¿qué dice Estados Unidos? ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Y qué dicen los republicanos? Ya lo decía un poco Horacio en ese sentido. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches.
Buenas noches. Creo que la respuesta más inmediata a lo que está pasando se registró en el Senado, Jaime. Fue un voto simbólico, 51 votos a favor, 48 en contra, pero significativamente con varios republicanos prominentes, incluido el expresidente, líder de la facción republicana en la Cámara Alta, el senador Mitch McConnell, que votaron en contra, una resolución en contra de los aranceles, específicamente contra Canadá. ¿Qué te dice eso? Evidentemente que se empiezan a registrar las primeras fisuras en las filas republicanas, no solamente de un estado como Kentucky, que ha registrado verdaderamente problemas porque ya retiraron de todas las licorerías el famoso whisky bourbon de Kentucky. Los canadienses no quieren saber nada ya de las bebidas de Estados Unidos, pero también estados importantes como Wisconsin, incluido un aliado muy importante, el presidente Ron Johnson, súper amigo del presidente y que está cortando venas ahí con el señor Trump porque considera que estas medidas arancelarias van a ser lesivas para su público. Esto te representa de alguna manera, Jaime, el hecho de que estas medidas son muy controversiales y no solamente a nivel de los mercados financieros, que en este momento los mercados de futuros ya están registrando bajas pronunciadas, sino incluso a nivel de la propia base del presidente Trump, los hispanos, las personas con ingresos menores de $50,000, aquellos sin título universitario, es decir, la columna vertebral de Donald Trump para ganar las elecciones pasadas, se le está deslindando. 7 de cada 10 de esos electores dicen que esto les va a conducir a precios más altos, 52% están en contra de la política económica de Trump, y eso te refleja que estas medidas son muy riesgosas, porque la gran promesa de Trump es regresar a Estados Unidos, el gran poder manufacturero del país, que aquellas empresas que abandonaron Estados Unidos, quizá por el desplazamiento comercial, por los acuerdos comerciales, regresen a Estados Unidos. Pero es una quimera, Jaime, porque lo que estamos viendo es que las cadenas de abasto están tan integradas después de la firma del Tratado de Libre Comercio y ahora del TMEC, que va a ser muy complicado para que estas empresas regresen en poco tiempo, y además están tan integradas con la economía global que muchas de las partes de esta industria, por ejemplo la automotriz, dependen de insumos extranjeros, los motores, las cadenas de transmisión, etcétera. Entonces va a ser prácticamente imposible que Estados Unidos en el corto plazo logre esta meta de reducir el precio de algunos productos tan importantes aquí en esta sociedad de consumo como son los vehículos y muchos más. Y esta idea de hacer aplicaciones generalizadas, incluso a socios comerciales históricos, a la Unión Europea, un aliado que siempre quería que tenía una relación especial con Estados Unidos, le está aplicando un arancel del 10%. Israel, históricamente un gran aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente, 17%, a pesar de que Israel prácticamente no le cobra aranceles a los Estados Unidos. Y bueno, dentro de este marco, las buenas noticias es que sí está dando un trato preferencial parcial a las economías de Estados Unidos, de Canadá, y de México, en el sentido de que todos los productos que vengan con valor agregado y cumplan con las reglas de origen del TLC seguirán pasando por arancel cero, se libran de estos aranceles recíprocos, pero mantienen estos aranceles muy controvertidos por el tema del fentanilo y de la migración. El presidente en su orden ejecutiva deja abierta la posibilidad de que si logran un acuerdo bajo esta ley de poderes de emergencia internacional, se puedan bajar al 12%, pero la realidad es de que, como quiera que sea, estas decisiones y el hecho de que la mayoría de países del mundo van a tener un arancel del 10% genera un nivel de distorsión sin precedentes en la economía global. Nadie sabe qué va a pasar porque todavía no sabemos el alcance y la dimensión de las medidas de represalia que apliquen gigantes económicos, colosos, como son China, por ejemplo, y también Canadá, que podrían incluso hacer mucho más profundo el impacto de estas acciones arancelarias del señor Trump. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en ese sentido, José, por supuesto, y ver también la reacción de los mercados. Leía y escuchaba también analistas que decían, quizá en el ambiente político, quizá en el ambiente de sus asesores, no hay quien pueda detener a Donald Trump. Lo único que lo podría detener es la realidad económica y es el mercado. Y ahí sí, porque además hay que decirlo con todas sus letras, Donald Trump es un personaje pro mercados, y veremos si los propios mercados y las realidades que se comiencen a vivir a partir de hoy en Wall Street y en otros puntos, pues decide no dar marcha atrás, porque no es un personaje que dé marcha atrás y que diga me equivoqué, pero sí que comience a tener cambios significativos en este tipo de decisiones. Absolutamente, Jaime. Creo que lo comentábamos hace unos días. Esta
sensación de gentileza, este signo que mandó, ¿no? Sí. Este guiño en el ojo de que es posible que las cosas tengan cierto nivel de flexibilidad, lo aplicó con México y Canadá cuando dijo que evidentemente iba a considerar algunos de los factores, lo deja mismo abierto a la orden ejecutiva, cuando considera que si llegan a un acuerdo, lo convencen sobre las medidas que están tomando sus socios comerciales de Norteamérica sobre el tema de la migración y del fentanilo, podría haber un cambio, una reducción de ese ajuste. Entonces, de alguna manera, él está dejando esta puerta abierta. También habla de que su teléfono va a estar abierto si algunos de los socios comerciales quieren llegar a algún trato con él. De alguna manera es un guiño en el ojo a los mercados de que hay flexibilidad, porque lo que estamos viendo en este momento son bajas pronunciadas de los futuros, Jaime, y evidentemente eso puede tener una repercusión muy importante en lo que es la agenda de Trump y sobre todo la crítica de los demócratas que se va a manifestar este 5 de abril aquí en Washington y en más de 1,000 ciudades de Estados Unidos, una mega protesta contra su política económica, contra los recortes propiciados por Elon Musk, que de alguna manera le van a preocupar, porque esto puede ser un veneno para sus aspiraciones de lograr y retener la mayoría en la Cámara Baja y en el Senado en las elecciones intermedias de 2026. Perfecto, José, gracias. Y bueno, pues atentos, mañana hacemos el enlace cotidiano. Que estés muy bien, descansa, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta pronto. Y bueno, vamos a una pausa comercial. Vamos a hablar de lo que ocurre en Washington y también en Nueva York con el Chapo, con el Mayo y con García Luna. Ya regresaremos. En este espacio le informamos de la proyección de imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, en los conciertos de Los Alegres del Barranco. Anoche se confirmó que Estados Unidos revocaba las visas de trabajo y de turismo a este grupo. Así lo dijo el subsecretario del Departamento del Tesoro, Christopher Landau, quien a través de su cuenta de X precisó que aunque cree en la libertad de expresión, toman muy en serio la responsabilidad sobre el acceso de extranjeros a Estados Unidos y lo último que necesitan es poner una alfombra de bienvenida para que personas ensalcen a criminales y terroristas. Los Alegres del Barranco, pues, se han tomado con mucha calma esta cancelación de las visas. El propio vocalista y el acordeonista de esta agrupación, Pavel Moreno, evitó responder más sobre este tema cuando fue, pues evidentemente cuestionado por sus seguidores en una transmisión en vivo que realizó a través de la red social TikTok. Solo agradeció el apoyo de su público. ¿Andas triste? No, qué triste, voy a andar siendo bien contento por todo el apoyo que nos brindan, machín, por todo el apoyo que nos brindan, machín, con eso nos quedamos. Ya saliste hasta la mañanera, qué chulada. Todo bien, please. Muchas gracias. Se le quiere mucho, amigo, yo sé que sí, se ve el apoyo del público. Gracias, pleba, a toda la raza. Bueno, este caso, el de Los Alegres del Barranco, reveló los alcances de Estados Unidos en cuanto a permitir o negar la entrada a su país con base en su política contra el terrorismo. Para que conozcamos más de esto, está aquí en el estudio mi compañero Ángel Hernández. Ángel, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Jaime, muy bien, buenas noches. Buenas noches. Oye, pues, ¿qué onda con esto? ¿Ya de plano? Pues lo interesante también es primero que vemos quién da el mensaje, ¿no? No solamente es el subsecretario de Estado de Estados Unidos. No, de más alto nivel. Y es el ex embajador de México en Estados Unidos, una persona que sabe del tema, pero que además envió un mensaje bastante duro en contra no solamente de estos hombres de Los Alegres del Barranco, sino que dice no le va a dar una alfombra roja para cualquier otro cantante de narcocorridos. Así que analicemos esta ley, que es la Ley de Migración y de Nacionalidad, que lo que explica es que el Departamento de Estado tiene toda la discrecionalidad para determinar si una persona tiene vínculos, apoyó, respaldó o es parte de alguna organización vinculada con el terrorismo. Y con base en eso puede restringir su entrada a Estados Unidos, revocar o negar alguna visa. ¿Qué es lo que ocurrió con los miembros de esta agrupación y que bien podría pasar con artistas de otra talla? Explicamos en el texto que, por ejemplo, Peso Pluma es una persona que cuenta con la ciudadanía mexicana y que bien se le podría restringir su visa. Ha viajado a Estados Unidos, ha tenido allá varios conciertos y sus letras evidentemente están hablando no solamente del consumo de drogas, sino hablando de las acciones de personas particularmente vinculadas al cártel de Sinaloa. Así que es un mensaje interesante el que deja el ex embajador y ahora subsecretario de Estado, que además está llegando apenas al cargo, ¿no? Y que llega a dar como estas noticias, tomando en cuenta además que en Estados Unidos los cárteles ya están siendo tomados como terrorismos, y además hemos visto que han utilizado varias canciones a varios cantantes como inteligencia
para identificar a algunos miembros de cárteles, y finalmente también hemos podido ver que cuando Washington pone la mira sobre ti, como le pasó al cantante Gerardo Ortiz, no hay muchas salidas. A final de cuentas lo doblegaron y se tuvo que declarar culpable de haber tenido vínculos financieros con un lavador de dinero, el cártel Jalisco. Estas son las decisiones que se toman. Y también extraño, por ejemplo, ayer veíamos, Ángel, la decisión del gobierno norteamericano de retirarle la visa al expresidente de Costa Rica, Óscar Arias. Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y expremio Nobel de la Paz. Y el gobierno norteamericano le decidió retirar su visa de turista. Sí, Estados Unidos no tiene miramientos cuando se trata de temas de terrorismo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. Así que no podemos esperar menos, por ejemplo, de un cantante. Y sí, lo que podemos ver es probablemente más acciones del gobierno de Estados Unidos, medidas restrictivas para esta situación, tomando en cuenta además que estamos en medio de la colaboración entre México y Estados Unidos para frenar tanto el consumo de drogas como el tráfico de drogas. Y en ese sentido, recordarás lo que sucedió la semana pasada apenas, cuando Marco Rubio daba a conocer que retiraban la visa de Cristina Fernández de Kirchner y de otros miembros de su gobierno que son acusados en la Argentina de corrupción. También a ese nivel están llegando estas decisiones políticas para restringir el ingreso de estos perfiles o personajes de altísimo nivel en ciertas regiones de América. Sí, lo que podemos ver es que la ley de migración y de nacionalidad le da tanto ese poder al Departamento de Estado como la discrecionalidad, porque a final de cuentas puede decir el Departamento de Estado, creo que está involucrado en casos de terrorismo o en este caso en temas de corrupción, y con base en ello retirar o de forma completa cancelar una visa vigente de turista, ya sea de turista, incluso de diplomático. Híjole, qué fuerte, pues ya veremos qué es lo que ocurre, Ángel. Gracias, que estés muy bien, muy buenas noches. Igualmente, Jaime. Gracias, nuestro compañero Ángel Hernández aquí en el estudio de Milenio Televisión. La pausa, breve, regresamos. Mire lo que ocurrió en el Estado de México. Es un tema que desde esta mañana, Canal 6 de Multimedios Televisión, canal hermano de Milenio Televisión, ha dado cuenta. Sucedió en Chalco, en el Estado de México. La disputa por una casa terminó en una agresión a balazos que dejó 2 muertos y un menor herido. Llama la atención que fue una mujer adulta mayor la que disparó contra una de estas víctimas. De acuerdo con los reportes, un grupo de sujetos había presuntamente invadido una de las viviendas en la colonia Unidad Habitacional ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco. Al enterarse los supuestos dueños, 2 hombres y 2 mujeres, acudieron a este inmueble. Sin mediar palabra alguna, un hombre y la mujer, la adulta mayor, sacaron de entre sus ropas 2 armas de fuego. Amenazaron a los que estaban allá adentro de la vivienda. El hombre disparó al aire. La mujer cortó cartucho y sin mediar palabra le disparó a un hombre y a un joven. Ante los disparos, otros sujetos intentaron detener a la mujer arrebatándole el arma. Sin embargo, su acompañante los enfrentó y también les disparó. Y vemos la acción en la cual cae la otra persona y queda ahí en la calle. Estas personas escaparon en ese vehículo, se dieron ahí a la fuga. Bueno, esta misma tarde se actualizó esta información. La Fiscalía del Estado de México dio a conocer que detuvo a los 3 involucrados en esta balacera. Esto fue a las afueras de un inmueble de Chalco. Se trata de la señora Carlota N., la presunta responsable de la muerte de estas 2 personas. Las víctimas, además de Eduardo N. y Mariana N., quienes intervinieron también en los hechos. Por cierto, esta noche ya fueron entregados los cuerpos de los 2 hombres muertos a sus familiares. Momento de toda la información de entretenimiento. Vamos directamente con Ivette Salgado. Te encuentras en la redacción. Ivette, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Así es, un gusto saludarlos. Y miren, pocas veces hablamos de películas de terror, pero esta es una muy buena oportunidad para que les hable de lo que está haciendo Ryan Coogler y Michael B. Jordan, porque estuvieron presentes en nuestro país para promocionar Sinners, Pecadores. Esta historia va a llegar a las salas mexicanas la próxima semana, pero es el trabajo que hicieron posterior a lo que juntos realizaron en Black Panther, una historia de terror gótico, una historia de vampiros que nos lleva a los años 30 para conocer la historia de un par de hermanos, unos gemelos que pues nos llevan a la exploración de lo que es el bien y el mal. Esto es parte de lo que comentan precisamente el director y el protagonista de esta historia durante su llegada a nuestro país. Definitely for Michael, I would say, playing 2 roles and making sure that they had subtle differences
but portraying them not as, clones or nothing supernatural, but just as identical twins. I think the period element of it was really interesting and challenging for both of us. Hadn't really done anything like that before. Yeah, that was my first time kind of diving into that world, and you've seen so many other performances, people who've played twins before, or clones or doubles or something of that nature. So just wanted to, come as two different people. You know what I mean? Like you said, the subtle differences of it all. As an actor, you look for these things to latch onto, so you can, create the distance and the space between your own personal life and the characters that you play. Everybody has a version of family. Whether it's the ones you were born into, the ones that you chose, the family you were given, and how far will you go to protect that? I think everybody, cares about somebody in their family, and they're willing to do whatever it takes to make sure those people are safe. Y bueno, es una historia que vamos a encontrar en cartelera hasta la próxima semana. Mientras tanto, hablemos de Quentin Tarantino, porque sabemos que lleva varios meses dando a conocer que pues no quiere volver a la dirección de cine, está haciendo teatro, que es una cosa muy aparte dentro de su carrera, pero ya se anunció la secuela de Once Upon a Time in Hollywood. Esta película vuelve con Brad Pitt como protagonista y Tarantino está involucrado, sí, pero en la parte de la escritura del guión. David Fincher es el responsable de esta historia y responsable de otras historias como El Club de la Pelea y Seven, así que ahora tendrá a cargo esta gran propuesta. Vamos a ver qué es lo que ofrecen próximamente Brad Pitt en el papel protagónico, pero sin duda saber que Quentin Tarantino vuelve al cine, al menos en la escritura, a mí me da muchísimo gusto y estoy segura que a sus fans también. Así que, pues bueno, con esta información los dejo. Vuelvo con ustedes al estudio y nos vemos muy pronto. Querida Minelli, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, con muy buenas noticias. La verdad es que hasta hace unos minutos te iba a dar una mala noticia, que la canción. pero ya mandaron justamente un comunicado por parte de la CONADE en la que afirman exactamente, ¿te acuerdas que hace unos días te decía que estaba en peligro que los atletas mexicanos en la Copa del Mundo que inicia mañana en Guadalajara, en la Copa del Mundo de clavados, no portaran los colores de nuestro país y sobre todo que si subían al podio no podían cantar el himno nacional, esto debido a que no había una federación establecida y no había obviamente ese sello también internacional que se necesita? Pues bueno, al final hoy, hace unos minutos, se dio a conocer justamente que ya se conformó una nueva Federación Mexicana de Clavados y bueno, al final fue conformada por Fernando Platas, también recordemos como exatleta, Adriana Jiménez, Alejandra Orozco, también quien se acaba de retirar, Osmar Olvera tendrá también voz y voto, actual también clavadista, hay que decirlo, y bueno, también está Jair Ocampo, Jorge Carrión y Eduardo Rueda. Esta es la nueva federación, ellos conforman la nueva Federación Mexicana de Clavados y es así como el día de mañana podrán portar obviamente la bandera nacional, también en caso de subir al podio podrán cantar el himno nacional y no se repetirá aquella estampa, Jaime, que en Brasil 2016, justamente en una Copa del Mundo de clavados, el mismo Rommel Pacheco, titular de la CONADE, pues él presenció en donde cantó el himno, subió al podio, cantó el himno nacional a capela y lo veíamos con una playera de aquel personaje de caricatura Popeye porque no pudo portar en aquella ocasión por un problema similar, el Ávaro Patrio. ¿A quién le ponemos palomita por esto? A Rommel Pacheco y también a María José Alcalá, porque entre ellos dos tenían que conformar justamente esta Federación Mexicana de Clavados. Había ahí algunas cosillas que tenían que pues llegar a un punto no neutral, como en todo, pero bueno, qué bueno que se hace a horas de que inicie justamente la Copa del Mundo de Clavados mañana en Guadalajara, con la participación, vamos a tener ahí a Osmar Olvera, a Gaby Agúndez y bueno, a los clavadistas que por supuesto esperemos pues puedan subir al podio. Pues, y tus Pumas, rápidamente, ¿qué onda? van 0-0 en la ida de los cuartos de final de la Champions. Están en Canadá, frente, exactamente, a Vancouver Whitecaps. Bueno, qué bueno. Están en Canadá. Gracias, Minelli. Muy buena noche. Un beso, descansa. Ya nos vamos, quédense con Pedro Gamboa, mañana aquí a las 7.